El tema de hoy que vamos a hablar de Asia-Pacífico y la actualidad en materia, cómo la geopolítica del COVID-19 afectó, o tal vez no afectó, es eso que vamos a averiguar, todo lo que es la región de Asia-Pacífico, y vamos a hablar de por qué Asia-Pacífico es la zona más caliente, más hot, como decimos, de la geopolítica. En el encuentro anterior, en el primer encuentro, hoy estamos en la clase abierta número 2, en la clase abierta número 1, me pidieron que hable un poquito más de este basculamiento, ¿sí?, que había ocurrido de Estado, que Estados Unidos habíamos dicho que todo su aparato militar y comunicacional lo había volcado a la zona de Asia-Pacífico y cuál era la relación con el tema del hidrocarburo que habíamos hablado, cuál es la relación entre la geopolítica que hoy hace que Estados Unidos esté tan concentrado en la zona de Asia-Pacífico, cuál es la relación con la geopolítica del hidrocarburo. Pero hoy nos podemos dar cuenta de algo que es patente. Observen lo que está pasando en Medio Oriente, ¿sí? Un Medio Oriente completamente abandonado por Estados Unidos, Afganistán, si cualquier cosa después pueden ver los videos que subí sobre Afganistán, pero lo de Afganistán es un hito, con el último soldado estadounidense que partió, termina, parecería que por mucho tiempo, la aventura estadounidense en Medio Oriente. Y vamos a hablar entonces de justamente cuál es la situación actual de la zona de Asia-Pacífico, ¿sí? Vemos lo que pasa con Taiwán, vemos lo que pasa de la alianza entre Australia, Estados Unidos y, y el Reino Unido, esta alianza que se ha bautizado el AUKUS, por los acrónimos de AU, la K de Reino Unido, de Kingdom, y el US de Estados Unidos, AUKUS. Pero vamos a hablar entonces de todo esto. Lo primero que hay que saber es que, y esto lo hablamos la clase pasada, pero hoy lo vamos a desarrollar mucho más, es que desde el 2010, esto es una fecha muy importante, el 2010, los Estados Unidos se han convertido en el primer productor de gas en el mundo. Esto es una fecha muy importante porque Estados Unidos desplaza a Rusia, una Rusia que había tenido una histórica supremacía en el rubro y hoy es el primer productor de gas del planeta. Para agosto del 2014, en agosto del 2014, para entender cuál es la relación que hay entre los hidrocarburos y el tema de que Estados Unidos haya abandonado el Medio Oriente y volcado todo su aparato militar y comunicacional en Asia-Pacífico, en agosto del 2014 se produce un hecho muy importante en la historia reciente y en la geopolítica de los hidrocarburos estadounidenses, porque hay dos sociedades estadounidenses fueron autorizadas en el 2014 y desde 1973 que esto no ocurría, ¿sí? Estas dos sociedades estadounidenses fueron autorizadas a exportar petróleo bruto, como le decía, algo que no pasaba desde el 73, desde 1973. No sé si se acuerdan, pero en el 73 la Liga Árabe había efectuado un embargo sobre los Estados Unidos acusados por la Liga Árabe en aquella época de sostener a Israel en la famosa guerra de Yom Kippur, ¿sí? Entonces, desde aquella fecha que Estados Unidos, por una cuestión de autoabastecimiento energético, había prohibido las exportaciones de petróleo. En el 2014, dos sociedades estadounidenses vuelven a ser autorizadas, ¿sí? Entonces, una situación completamente distinta. Y imagínense que esta fecha del 2014 que les digo es tan importante. ¿Por qué? Porque significó un terremoto geopolítico en la región de Medio Oriente, porque empieza, ¿sí? Ya lo había anunciado Barack Obama,
en su primer mandato, fue el primero en poner de manifiesto y poner bien claro las cartas sobre la mesa, diciendo, señores, a partir de este momento, nuestro objetivo principal se llama China. Eso fue el gran golpe de timón que dio Barack Obama, y justamente entonces Estados Unidos se vuelca a la zona Asia-Pacífico, la zona Asia-Pacífico, que es el patio trasero, donde está su gran rival de hoy, que es China. Y acá hay que hacer, siempre me preguntan sobre quién es la superpotencia, si China ya pasó a Estados Unidos, si no lo pasó militarmente. Vamos a tratar de hablar de todo esto, pero es importante entender que hay una diferencia muy fundamental hoy en día entre China y Estados Unidos. Es que Estados Unidos parece, siempre en geopolítica a mí me gusta hablar de parecería que, ¿sí? Pero Estados Unidos parece haber resuelto la ecuación energética y China todavía no la pudo resolver. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos ya, podemos decir que prácticamente se autoabastece energéticamente, y China todavía no lo logró. Y eso es algo muy, muy importante que China tiene muy claro, ¿sí? Tratar de resolver su ecuación energética para no depender de nadie. La nueva ruta de la seda que está construyendo China tiene mucho que ver, toma muy en cuenta el tema de el abastecimiento energético. Y recuerden lo que habíamos hablado un poquito en la clase anterior. Al ser Medio Oriente clave para Estados Unidos por el tema del abastecimiento energético, y al haber Estados Unidos a partir del 2010, entre otras cosas, gracias al petróleo de esquisto y al gas de esquisto, haber resuelto prácticamente la ecuación de abastecimiento energético, entonces la pregunta que se hicieron todos los estrategas y analistas y geopolitólogos estadounidenses fue, señores, ¿para qué nos sirve Medio Oriente ahora? ¿Por qué seguimos gastando plata, dinero, hombres, muertes en Medio Oriente si ahora en Medio Oriente no lo necesitamos para absolutamente nada? Y ahí volvemos, y ahí se empieza a entender entonces por qué de a poquito, primero Barack Obama, después Donald Trump, ahora Joe Biden, por qué de a poquito van agarrando las valijitas, se van poniendo ahí el sombrerito, y como decimos en Argentina, pasa, cada uno para su casa, de a poquito, ¿sí? Estados Unidos se va de Medio Oriente dejando la mesa servida, geopolíticamente hablando, a China, Irán, Rusia, por supuesto. Hoy Rusia se ha vuelto el actor que nadie puede de alguna manera evitar en Medio Oriente, dejándole también la mesa servida a Turquía, porque Estados Unidos ha dicho, ya está, petróleo resuelto, energía resuelta, ahora sí, todos los camiones apuntan a la zona de Asia-Pacífico. Y cuando nos preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la importancia que tiene Asia-Pacífico? Yo siempre me gusta mostrar este cuadrito, que ahora les voy a mostrar para que lo vean. Ahí está. Esto sería como la síntesis para poder explicar por qué la zona de Asia-Pacífico se ha vuelto tan importante, por qué es tan fundamental. Miren, la zona de Asia-Pacífico es la que está pintada de amarillo, ¿sí? Por eso hay países de América Latina y América que están incluidos en la zona de Asia-Pacífico. Y miren estos datos que son impresionantes. 40% de la población mundial se encuentra en la zona de Asia-Pacífico, el 56% del PIB mundial
y el 45% del comercio mundial pasa por la zona de Asia-Pacífico, ni más ni menos la importancia de esta zona. ¿Ok? Entonces, en esta, y en esta nueva zona de la geopolítica mundial, quiero que presten atención a esto, ¿sí? Se los voy a marcar un poquito acá y después lo vamos a ver con más detalles. A ver si la tecnología me acompaña, yo creo que sí. Ahí va. Esta zona que les va a aparecer, ahí está. Esta zona, miren esta zona. Esta zona donde estoy pasando por ahora, voy a un poquito más, ¿vieron? Que arranca desde acá más o menos donde está Japón, sobre todo la zona marítima. Esta zona, señoras y señores, es la zona más caliente del planeta, es la zona del mar de China. Ahí dicen que no hay agua, sino que hay nitroglicerina pura, de tan caliente es esa zona, ¿ok? De eso vamos a, a hablar entonces. Entonces, decíamos que esta nueva zona, que es Asia-Pacífico, que es una zona clave para la geopolítica mundial, en esta zona, que es el mar de China, ahora se los voy a ampliar para que lo puedan ver. Ahí está, les voy a mostrar el mar de China para que lo puedan ver. En esta zona que es el mar de China, ¿vieron? Acá está el mar de China. Después vamos a hablar de todas estas islitas, las islas Paracelso, las islas Spratly, vamos a hablar también de Taiwán, ¿sí? De toda esta zona vamos a hablar, que es el mar de China. Y entonces decíamos, ¿sí? Que nunca, ¿sí? Todos aquellos que se interesan a la geopolítica mundial, en la historia de la geopolítica, nunca se escuchó hablar tanto del mar de China como en los últimos tiempos. Y hay que entender que el mar de China se divide en lo que es el mar de China oriental, que abarca la rivalidad con Japón, y el mar de China meridional, que es al sur de China, y ahí abarca, como vimos en el mapa, Indonesia, Vietnam, Taiwán, Filipinas, etc. Entonces, acá hay que entender varias cosas, ¿sí? Porque en esa zona que les marqué y que les voy a volver a marcar para que la vean, ¿sí? Porque es importante siempre tener. Yo siempre les aconsejo cuando participen de alguna clase de geopolítica, tener un mapita ahí. En esta zona que está marcada acá, China quiere que no se mueva un solo barquito sin que ella esté al tanto y o haya autorizado, ¿sí? Y si no puede hacerlo, ahora como lo vamos a ver, en todo caso, ¿saben qué? Es como la sensación de China lo que hace es como da la sensación de que en cualquier momento va a pegar el zarpazo y que se está reteniendo geopolíticamente. Ahora vamos a hablar de por qué ocurre esto. Pero lo que decíamos entonces que China se ha convertido, el mar de China se ha convertido en la zona más caliente del mundo. ¿Por qué? Primero porque es la zona con más flujos financieros en el mundo. Y esto es muy importante, esa zona que marcamos es una de las zonas con la mayor cantidad de litigios marítimos que hay en actividad en el mundo, ¿sí? Y esta zona, además, la zona del mar de China, en donde decíamos que China, además de que por una cuestión de soberanía, además que por una cuestión de querer mostrarse la superpotencia del siglo XXI, hay un informe que difundió Pekín hace algunos años, en donde decía que en el subsuelo de esa zona había el equivalente a 213.000 millones de barriles de petróleo. Para darles una idea, es más o menos el 80% de las reservas que tiene, las reservas petrolíferas que tiene Arabia Saudita. Y respecto de las reservas de gas que hay en esa zona, hay unas reservas estimadas a 5 veces
las de Estados Unidos. Claro, primero son informes, segundo es estimado y tercero hay que ver la manera de recuperar. Acuérdense que en materia de petróleo y gas, si bien es importante saber las reservas que tiene un país, hay que ver el costo tecnológico de recuperación o de extracción de ese hidrocarburo. ¿Sí? Es algo muy importante, porque yo puedo tener, por ejemplo, en Brasil, ¿sí? Hay unas reservas petrolíferas muy interesantes, pero algunas están a una profundidad tan elevada, ¿sí? Perdón, tan profunda, que el costo de extracción del barril se va al demonio y hoy por hoy no es negocio. A cuanto, ¿sí? Al precio que está el barril hoy en día, no es negocio. Tal vez con un barril a 100, a 150, a $200, tal vez costos de extracción ahí se justifican. Pero decíamos, ¿sí? Hablemos entonces, ¿por qué es la zona más caliente del planeta? Ya lo dijimos, es una zona muy disputada por China. Para China es una cuestión de soberanía nacional esa zona. Y decíamos también que es una de las zonas con mayoría de litigios territoriales en cuestiones marítimas. Según se calcula, ¿sí? Disputa más, litigio más territorial o litigio menos, se calcula que hay más o menos entre 60 y 70 disputas territoriales activas en este momento, y el 50% de esas disputas involucran islas, ¿sí? La mayor parte de esos conflictos se encuentra hoy en Asia y en África, pero estamos de acuerdo que no vamos a comparar el peligro que representa, por ejemplo, una disputa territorial en donde esté incluida Japón, Rusia y China, en una disputa territorial en donde están incluidos países africanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de países con armamento nuclear. ¿Sí? Eso es lo que hace la zona tan caliente. Y porque las turbulencias africanas, hasta el día de hoy, siempre han sido mucho menos combativas y peligrosas que las turbulencias asiáticos. ¿Por qué? Porque como les decíamos, los países involucrados, ¿sí? Estamos hablando de China, Japón, Corea del Sur, Rusia, por nombrar alguno, Vietnam, por nombrar otra, ¿sí? El tema es qué sucedería en caso de confrontación militar, Tercera Guerra Mundial. Nadie cuenta la historia, o en todo caso la contarían muy pocos, ¿ok? Entonces, eso es dos temas fundamentales. Entonces, los litigios territoriales, perdón, tres temas fundamentales. Recapitulamos. Litigios territoriales, zona de hidrocarburos y el deseo de expansión, sobre todo de emanación de soberanía china por parte, justamente por parte de China. Pero hay otro tema muy caliente que es, ustedes habrán adivinado, Taiwán. Taiwán, miren, si hay un tema en la actualidad por la cual los analistas internacionales apuestan a que puede haber en el planeta una tercera guerra mundial, es el tema de Taiwán. ¿Ok? El tema de Taiwán es, yo creo, hoy, si hablamos de acupuntura, el punto energético más caliente del planeta en la actualidad. Hace años, tal vez, ese punto podría haber sido Israel y Palestina, pero se dan cuenta cómo todo, ¿sí? Antes la zona más caliente del planeta era la zona de Medio Oriente, y ahora la zona más caliente del planeta es justamente Asia-Pacífico y más exactamente la zona de Taiwán. Les voy a compartir una imagen que a mí me encanta, ¿sí? Para que la puedan observar. Miren lo que es Taiwán. Ahí está, Taiwán y China. Fíjense, Taiwán parecería estar de pie
frente a un tsunami. O sea, la pregunta que cualquier espectador se haría, desconocedor un poquito de la geopolítica mundial del planeta, sería, la primera pregunta es, ¿qué es lo que está esperando China para comerse crudo a Taiwán? Miren lo que es la diferencia. Esta foto del mapa me parece muy buena, ¿sí? Como les digo siempre, y parecería que Taiwán está ahí, a la espera de que se le venga el, el tsunami. Entonces, recuerden que, como es la historia de Taiwán, ¿sí? Como es la historia de Taiwán para aquellos que no la conocen, ¿sí? Cuando en 1949 el Partido Comunista Chino toma el poder, el gobierno que estaba en ese momento en el poder se refugia, ¿sí? Se refugia en esa islita que está ahí muy cerquita de China, que se llama Taiwán. En realidad no se llama Taiwán, pero vamos a llamarla Taiwán porque si no los voy a marear mucho más. Y durante, yo diría, más de 50 años, 60 años, hasta el día de hoy, China se armó de paciencia, esperó silenciosamente que llegara el momento indicado para poder recuperar su querida y preciada Taiwán, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Ya casi 70 años, a 70 años de aquel acontecimiento, hoy en día, si ven las declaraciones de los gobernantes chinos, ¿sí? China ya no disimula en absoluto sus pretensiones de reconquistar Taiwán. Cada vez son más los militares chinos que evocan abiertamente la posibilidad de pasar al acto e invadir Taiwán. ¿Cuál es el tema? Acuérdense que esto es ajedrez, ¿sí? La geopolítica del mundo y sobre todo en este tipo de cuestiones es ajedrez, como digo siempre, una pieza mal movida, y nosotros, ¿sí? Los observadores, nos quedamos sin nada que observar, porque nos quedamos sin planeta. Y esto, los dirigentes mundiales lo saben perfectamente, ¿sí? Fíjense que hemos llegado a, como hablábamos la otra vez, y esto es lo que hay que entender, hemos llegado a un nivel de proliferación nuclear en el mundo. Hay tantas armas nucleares que una pieza mal movida y puede ser el desastre mundial, ¿sí? Entonces hay que ser muy inteligente para todos los países, hay que mover las fichas en el momento justo y los milímetros justos para poder tal vez desencadenar como máximo algún tipo de sanción económica, pero no desencadenar una guerra mundial. Fíjense lo que pasó, ¿se acuerdan cuando Rusia anexó Crimea? Acuérdense, cuando Rusia anexó Crimea, estaba el tema de Ucrania. Si quieren, también tengo videos sobre ese tema, pero lo que le quiero decir es que lo que hizo Vladimir Putin fue un ajedrez milimétrico, es ir hasta donde puedo ir a riesgo de que se desencadene la Tercera Guerra Mundial, que finalmente no se desencadenó, a Rusia le llovieron, ¿sí? las sanciones, las sanciones económicas. Y se dice que respecto a Taiwán, ¿por qué? Porque Taiwán, ustedes lo saben perfectamente, está apoyado y financiado por los Estados Unidos. ¿Por qué China no invade Taiwán? Porque China sabe que Taiwán es protectorado estadounidense. Entonces, meterse con Taiwán es meterse con los Estados Unidos. Pero, cada vez lo que está ocurriendo más
es que muchos gobernantes estadounidenses, ¿por qué ahora China empezó a decir abiertamente que quiere recuperar Taiwán? Es para que los dirigentes estadounidenses se vayan haciendo la idea de que en algún momento China irá por Taiwán. Y la pregunta que se tendrá que hacer el gobierno estadounidense, llegado ese caso, es si Taiwán vale la pena de una tercera guerra mundial. ¿Okay? Eso es un tema muy importante que seguramente vamos a hablar cuando hablemos de los arcontes, ¿sí? Se dice, ¿sí? Se dice, y acá siempre se dice, porque recuerden que esto lo explico siempre cuando estoy con estudiantes de geopolítica o de relaciones internacionales. Nosotros, los geopolitólogos, o al menos yo, quien les habla, tal vez alguno de ustedes tenga la suerte de estar en una situación diferente, pero nosotros no estamos ni en la mesa chica, por ejemplo, del Partido Comunista, tampoco estamos en la conciencia del gobernante para saber realmente cuáles son sus pensamientos. Pero, ahora sí, hecha esta salvedad, ¿sí? De que no voy a ser, digamos, tan cara dura decir esto es la verdad, no, esto es lo que se dice. Se dice que el Partido Comunista Chino tiene una fuerte división en dos bloques. Un bloque que dice es el momento de ir por Taiwán. Nosotros estamos en nuestro apogeo, tenemos todo este empuje que va detrás nuestro, es el momento de ir por Taiwán. Los estadounidenses no se van a animar y si se animan, vamos por ellos también. ¿Sí? Hay realmente un bloque, una fuerza interna en el Partido Comunista que está a favor de ir ya a recuperar Taiwán, y está otro bloque dentro del Partido Comunista Chino, según los analistas, en el cual, por suerte, se encuentra el actual presidente chino Xi Jinping, ¿sí? Que dice no, todavía no es el momento, esto puede salir mal, no queremos pasar a una tercera guerra mundial, todavía no estamos suficientemente fuertes como para bancarnos una tercera guerra mundial. El estatus político de Taiwán sigue siendo bastante incierto, ¿sí? Recuerden que en el 71, ¿sí? La ONU, en aquella época, hasta el 71, los que figuraban como República de China, era Taiwán. En el 71 hay un arreglo entre el gobierno estadounidense y el gobierno chino, y China pasa a ocupar el asiento que tenía la entonces República China, que era Taiwán, en la ONU, y se emerge, digamos, toma su asiento como República Popular de China, que es la que conocemos hoy en día. Y por supuesto que Taiwán es reclamado por la República Popular de China, y la China rechaza tener cualquier relación diplomática con cualquier país que reconozca oficialmente Taiwán. Es decir, por ejemplo, vos sos un país y reconoces Taiwán, entonces no podés hacer ni un negocio con China. Está completamente prohibido. Entonces, vemos y hemos visto que en los últimos años China se la pasa provocando, ¿sí? Digo bien provocando desde el punto de vista occidental, porque Occidente, ¿sí? Occidente que le gusta tener ahí a Taiwán, ¿sí? Cerca de China, como para recordarle a China quién es quién. Occidente viene denunciando una serie de provocaciones: violación del espacio aéreo de Taiwán, violación del espacio marítimo. ¿Y qué busca China con esas provocaciones? ¿Sí? Es como el gato que se va acercando al ratón y dice, mira, hoy mi uña llegó hasta aquí, mañana llegará hasta aquí, y cada vez estoy más cerca. Mira, hace 20 años, ¿sí?
es el mensaje de los chinos. Hace 20 años Taiwán, yo no podía pasar con mis avioncitos por el cielo tuyo. Ahora yo sí puedo. ¿Has visto cómo he crecido? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está Estados Unidos para prohibirme a mí pasar con mis aviones? Claro, por ahora son solo aviones o barcos que van pasando, ¿sí? Que se pasan un poquito y vuelven, pero ¿cuál es el juego? El juego es cada vez tener que Taiwán sienta la garra del gran dragón chino cada vez más cerca, cada vez más cerca. La verdad, a mí no me gustaría estar en Taiwán en estos momentos, ¿sí? La gente de Taiwán, y con razón, está muy preocupada. ¿Por qué? Muchos me preguntan, Dami, ¿y cuál es la diferencia militar entre Taiwán y China? Y fíjense que esa pregunta es muy buena porque, según los expertos, en los analistas y expertos en armamento, en términos estrictamente militares de enfrentamiento entre ambos países, no estamos hablando de alianzas. En términos estrictamente militares, se dice que hasta el 2007 aproximadamente Taiwán era superior militarmente a China. Hoy la balanza se ha dado vuelta de una manera impresionante. A ver si tengo un cuadrito que les puedo mostrar. Ah, verdad que está, miren. Fíjense, tenemos presupuesto, les va a aparecer el presupuesto, diferencia, abismal, 228, 10,5, el ejército, ¿sí? 2.300.000 contra 290.000, y miren lo que es hoy en día la diferencia entre poderío naval, y ni que hablar en materias de aviación, ¿sí? Por eso Taiwán es normal y lógico que tenga esa inquietud. Recuerden que siempre cuando hablamos, y esto siempre lo charlo, esto me acordaba cuando estaba viendo la cantidad de efectivos que tiene el ejército de la República Popular Chino. En realidad ese es el aparato de defensa que tiene 2.300.000 empleados, ¿sí? El de Estados Unidos tiene más de 3 millones, creo que 3.100.000. Son las dos estructuras que más empleados tienen en el mundo. Yo siempre pongo este ejemplo, recién después de eso viene Walmart, imagínense, en materia de cantidad de empleados con 2.100.000. Sí, 2.100.000 tiene Walmart, pero esto es para que tengan una idea, o cuando a mí me dicen, Dami, ¿es importante la geopolítica militar? Mirá, vaya, si es importante que las dos más grandes estructuras del mundo que más empleados tienen son dos estructuras militares, ¿ok? Bien, hecha esta salvedad, entonces, en términos estrictamente militares, China es terriblemente superior a Taiwán. Pero bueno, por supuesto, como decíamos, hay que ver el tema de las alianzas como Japón o Estados Unidos en estos momentos, ¿sí? Que estamos hablando, o sea, a fines del 2021, se está hablando de la presencia de instructores militares estadounidenses en Taiwán. Entonces, la gran pregunta que acá hay que hacerse, y ya no son pocos los diplomáticos o los funcionarios chinos que han dicho que la posibilidad de recuperar Taiwán está cada vez más latente. Algunos dicen que la fecha tope es 2025, y por supuesto, Taiwán tiene muy cercano lo que sucedió con Hong Kong, ¿sí? Porque yo siempre, para explicar la situación de Taiwán y de China, voy un poquito a esto que es la situación de Argentina con el tema de las Malvinas, ¿sí? Es tener la isla ahí y saber que no la podés tocar. Pero claro, Argentina es Argentina. En este caso, yo diría que es casi al revés, ¿sí? Argentina vendría a ser militarmente Taiwán
y las Malvinas vendrían a ser militarmente China en cuanto a diferencia armamentística, ¿sí? Pero para los chinos, Taiwán es una cuestión de orgullo nacional, es la herida abierta, es el recordatorio de las vejaciones que sufrieron los chinos por el Reino Unido, cuando era potencia mundial, con el tema de la guerra del opio, como de alguna manera siempre la imagen es China como un pueblo, una nación que estaba cerrado en su mundo, con sus propias reglas, no que uno defienda, pero eran sus propias reglas, y llegó Occidente y de a poquito a poquito empezó a violar, ¿sí?, estas defensas chinas, insertando el opio, creando dependencia en la población, una serie de barbaridades que sucedieron siempre. Entonces, ahí está para seguir de cerca, ¿sí?, lo que va a ocurrir o lo que está ocurriendo con el tema de Taiwán, porque Taiwán, como les decimos, no es solamente geoestrategia, no es solamente una cuestión de recursos naturales, es una cuestión también de la historia de China, de poder de alguna vez poder sanar esa herida que tiene con Occidente de haber soportado, desde su punto de vista de los chinos, la cantidad de humillaciones que soportaron los chinos. Y esto era una situación similar a la que sucedía en Hong Kong, ¿sí? Pero bueno, Hong Kong era diferente porque Hong Kong pertenecía oficialmente a China, y Taiwán tiene un estatus diferente. Pero así como vean el video si quieren que grabé sobre Hong Kong, donde explico que el problema acá es que están en juego las poblaciones, ¿sí? Después lo que le pasó a Hong Kong, lo que le puede pasar a Taiwán, más allá del derecho que tenga China sobre Hong Kong o sobre Taiwán, acá el problema son las poblaciones, porque son poblaciones que de repente, como le pasó a Hong Kong, que estaba acostumbrado a estar bajo el paraguas occidental, el paraguas británico, ¿sí? Y de repente le dicen, no, ¿sabes qué? Tu papá no es este que era británico, ahora tu papá es chino. No es que uno sea mejor o peor que el otro. El tema es que son completamente diferentes y para las poblaciones, ¿sí?, es muy difícil. Lo mismo que está sucediendo ahora en Afganistán. No es que los talibanes, eso tiene que ver con una cultura y depende con los anteojos, que uno nos empiece a analizar la situación en Afganistán. Pero acá el problema son las poblaciones. La población de Afganistán estuvo 20 años, ¿sí?, amparada por Occidente, con las mujeres, con todos los derechos para las mujeres, para la educación, etcétera, etcétera, y de repente llegan los talibanes y la población sufre porque se acostumbra a algo y tiene que volver a otra situación. Eso también es lo que le preocupa y eso es lo que está viviendo mucha gente en Hong Kong, acostumbrado a la posibilidad en Hong Kong de poder marchar libremente, de poder tener una prensa mucho más independiente, y te agarran ahí los chinos y no es fácil, ¿sí? Y yo siempre le digo esto porque ustedes saben que en América Latina lógicamente hay un gran sentimiento de anti-estadounidense, ¿sí? No digo en toda la América Latina, pero digamos, en una parte interesante del continente hay un sentimiento antiimperialista, y en este sentimiento que hay antiimperialista o antiestadounidense, la mayoría, ¿sí?, de las personas, como con esa vieja frase que dice, los enemigos de mis enemigos son mis amigos, uno tiene un poquito a idealizar, ¿sí?, a los rusos, a los chinos, etcétera. Pero te la regalo, ¿eh? Te la regalo. Tener ahí al Partido Comunista Chino metido en tu vida cotidiana, te la regalo, te la regalo. No estoy seguro de con quién me quedo. Claro, alguno dirá, ¿y por qué nos tenemos que quedar con alguien? ¿Y por qué no podemos ser nosotros mismos? Hoy en día, como está la geopolítica mundial, parece difícil. Parece como que por ahora,
ojalá que esto cambie, pero parecería que los países latinoamericanos por ahora, ¿sí? Y más con el grado de balcanización o de fragmentación que vivimos, ¿sí? Parecería que por ahora estamos como condenados a tener que elegir nuestro amo o a pretender que tres amos, China, Rusia y Estados Unidos, le podemos agregar la Unión Europea, sea mejor que tener uno solo. Tal vez sea mejor, tal vez no, depende si uno viene a la vida a conformarse o no. Entonces, recapitulando nuevamente, zona de Asia-Pacífico, la zona más caliente del planeta, les acabo de dar la mayoría de las razones. Hidrocarburo, ¿sí? Es el patio trasero de China. Estados Unidos quiere frenar el crecimiento chino. ¿Qué pasó? Porque esa es la gran pregunta que se hacen los estadounidenses. ¿Qué pasó con China? ¿Por qué no lo vimos venir? ¿Por qué no lo vimos crecer? Porque estábamos ocupados, hueveando, como dicen ahí, con el tema de América Latina, de instalar dictaduras, estábamos después hueveando con las guerras en Irak, cazando talibanes, y mientras tanto China seguía creciendo, creciendo. La pregunta que se hace mucho es si China creció ya demasiado y ya es imposible el retroceso, ¿ok? Pero hay algo también que quiero aclarar una cosita, ¿sí? Porque hablé de una ventaja interesante que tiene Estados Unidos en materia de hidrocarburos, que es que Estados Unidos había resuelto la ecuación energética y China no lo había hecho. Pero China tiene una gran ventaja que a medida que la voy hablando, por ahí alguno ya se estará como encendiendo la lamparita, que es el tema de las tierras raras. Hasta hace poco tiempo, casi nadie hablaba o mencionaba el tema de las tierras raras, ¿sí? O también se conoce como metales raros. Progresivamente, la temática de las tierras raras comienzan a aparecer en los principales temas de geopolítica en el mundo. ¿Por qué son importantes las tierras raras? ¿Por qué con las tierras raras se pueden hacer los iPods, se pueden hacer las turbinas eólicas en estos tiempos de transición energética que estamos viviendo? Se pueden hacer los vehículos híbridos, ¿sí? Los vehículos eléctricos se hacen con metales raros, las baterías de los teléfonos, de los vehículos eléctricos se hacen con estos metales raros, la fibra óptica se hace con metales raros, las lámparas de bajo consumo se hacen con metales raros. Entonces, si bien estos metales raros no son hidrocarburos, pero si uno comienza a pensar a futuro, tal vez dentro de 30, 40 años, estos metales raros van a ser tan importantes, ¿sí?, como los hidrocarburos, porque si el mundo muy lentamente, estamos completamente de acuerdo, está yendo hacia una transición energética, entonces el tema de todo lo que tenga que ver con turbinas eólicas, batería de los autos eléctricos, etcétera, va a ser cada vez más importante. Y fíjense, porque acá el gran tema es que China la tiene toda. Miren lo que son las reservas mundiales. Esperen un poquito. Miren lo que son las reservas mundiales de tierras raras. Por millones de toneladas estamos hablando. ¿Sí? Miren la proporción de China entre Estados Unidos, ¿sí? Entonces, ahí
China tiene un monopolio que preocupa muchísimo a Estados Unidos. ¿Sí? Tiene un monopolio que lo preocupa muchísimo. Cuando me preguntan qué son los metales raros, ¿sí? Para que tengan una idea del papel que hoy juega China respecto de estos metales o tierras raras, se dice que China controla actualmente aproximadamente entre el 80 y el 90% del mercado. China hoy es el primer productor de metales raros, ¿sí? Y de alguna manera, según dicen algunos geopolitólogos, ¿sí? Dicen que China tiene a merced el mundo en esta área. ¿Por qué? Porque teniendo en cuenta lo vital que se vuelven estos metales raros en esta época de consumismo actual y para el desarrollo de los países, y que la demanda de tierras raras o de metales raros a nivel mundial se calcula que tiene un crecimiento de entre un 5 y un 10% anual, lo cual es una bestialidad. No es de extrañar que esta supremacía china en materia de metales raros preocupe enormemente a Occidente. Fíjense, hay un hecho muy importante que pasó hace muchos años y pasó bastante desapercibido, que fue en el 2011. En el 2011, China no era la misma China de ahora, ¿sí? Fíjense que Japón, en el 2011, pueden buscar este incidente en internet, Japón arresta al capitán de un buque chino que se había acercado demasiado a una de estas islas que estaban en litigio, que son las islas de Senkaku, que las islas Senkaku es el nombre japonés, en realidad de las islas no me acuerdo el nombre de chino, pero es una isla que está en disputa entre China y Japón, y entonces Japón arresta al capitán chino de ese buque, y lo que hace China en ese momento es suspender inmediatamente la entrega de tierras raras a Japón. De más está decir que China logró la liberación del capitán por parte de Japón casi de inmediato. Y por supuesto, ¿sí? Que los occidentales y los japoneses serán muchas cosas, pero no son tontos, entendieron la moraleja y tomaron nota rapidísimo. Anotaron: China tiene entre sus manos una terrible arma diplomática, y desde ese entonces hay una búsqueda de alternativa, ¿sí? Al monopolio chino en materia de tierras raras, que se ha vuelto una de las prioridades de Estados Unidos, ¿sí? Y de Occidente, porque ahí hay como un problema grandísimo que tiene China que tiene Estados Unidos con respecto a las tierras raras. Bien, nos vamos acercando ya a la hora. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna reflexión que quiera aportar. Son más que bienvenidos sobre este tema o sobre cualquier otro tema que no tenga que ver con este tema. También se puede, porque ahora ya estamos en los últimos minutos, así que está abierto el debate o el comentario de lo que quieran. Bien. ¿No hay valientes? ¿No hay valientes para debatir o para intercambiar o para comentar? Bueno, no hay problema. Espero que este contenido respecto a Asia-Pacífico les haya gustado. En la próxima clase sí nos vamos a meter de lleno con todo lo que es la geopolítica de los lobbies. Muy, muy interesante, sobre todo en tiempos de COVID-19. Y
a la pregunta, que esta era la reflexión final que quería hacer, ¿qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió la pandemia a esta situación en Asia-Pacífico? Y lo que la mayoría de los expertos, ¿sí?, están como de acuerdo en decir es que los países asiáticos, algunos dicen que por una cuestión de disciplina, otros dicen que por una cuestión de supervivencia o de orden interno, pero sea como sea, los países asiáticos se han reconstruido mucho más rápido y mejor que los países occidentales frente a la pandemia. ¿Sí? Esto es válido no solamente para China, pero también para Corea del Sur, también para Japón. Y es como que esta pandemia, la mayoría de los expertos están de acuerdo en decir como que les permitió a los países asiáticos recuperar una ventaja sobre Occidente. Claro, que no es lo mismo que recupere una ventaja un país asiático como Corea del Sur a que lo haga China. Esto es una de las cosas también que ha sucedido. Por eso, esto que hablábamos de que ahora China muestra las uñas con Taiwán, tiene de alguna manera que ver con esta geopolítica del COVID-19, en donde China, por una razón o por otra, pero se ha levantado mucho más fuerte. Había un geopolitólogo estadounidense, no me acuerdo el nombre ahora, que alertaba ya hace, yo creo que hace un año, ya estamos en 2 años casi de pandemia, y ya alertaba cuando había pasado un año, él decía, ojo, porque China está de pie y nosotros seguimos de rodillas. Hace un año decía eso. Y esto que estamos viendo hoy, de una China mucho más atrevida, mucho más vehemente, una China que no tiene ningún prurito de esconder sus ambiciones de superpotencia y de ser la potencia número uno, la pandemia ha tenido mucho, mucho que ver en este reforzar o en de alguna manera, darle a China la oportunidad, aunque sea psicológica, pero de sentirse mucho más fuerte que antes de la pandemia. ¿Sí? Los dirigentes asiáticos están muy contentos y han visto los resultados. Un día voy a hacer un video especial de cómo han reaccionado tanto Occidente como Oriente frente a la pandemia, pero todos los estudios, todos los analistas a nivel económico, en todos los indicadores ven que los números de los países asiáticos son mucho más fuertes que los de los países occidentales, y esto incluye a China. ¿Sí? Entonces, en estos 2 años de pandemia, muchos analistas internacionales, si bien siguen coincidiendo que Estados Unidos sigue corriendo adelante, pero la ventaja se achicó proporcionalmente a cómo venían los años anteriores, antes de la pandemia, muchísimo más. ¿Ok? Un tema también a tener en cuenta. Bueno, gente, ahora sí, los saludo, les agradezco infinitamente el apoyo, les agradezco los comentarios y nos vemos en la clase que viene.